Bienvenidos a nuestra reunión de entre semana. Nos da mucho gusto poder darles la bienvenida, ya que en esta ocasión, como en todas las reuniones, tenemos un programa espiritual bastante fortalecedor. Para poder iniciar con nuestra reunión, nos daría mucho gusto poder invitarlo a que juntos podamos cantarle a Jehová una canción. La canción que se ha seleccionado para esta tarde, para dar inicio, es la número 84, que lleva como título, Servimos donde se nos necesite. Y tiene como base el texto de Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Si puede hacerlo, lo invitamos a que se ponga de pie. Y juntos cantemos con voz fuerte la canción 84. Si le preguntáramos, ¿cree usted que el esclavo fiel y discreto o los cristianos ungidos en general están haciendo una buena labor? ¿Qué respondería usted? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no lo cree? Diríamos que sí. Y es que una prueba de que ellos están realizando una excelente labor es el hecho de que todos nosotros estamos aquí presentes. Siempre recibimos ayuda de parte de ellos porque Jehová con su espíritu les da la energía, la fortaleza y el discernimiento que ellos necesitan para poder brindarnos a nosotros la ayuda espiritual que necesitamos, particularmente con el esclavo fiel y discreto, ¿no es cierto? Y esto se debe a que estos hermanos ungidos de Cristo, diligentemente, desde el tiempo del fin en adelante, desde la presencia de Jesucristo, han estado haciendo su esfuerzo mayor para poder participar en la campaña mundial de predicación, utilizando así bien los talentos que Jehová y Jesucristo les han dado a ellos. De hecho, en la reunión de hoy precisamente hablaremos sobre cómo es que ellos
han sido personas eficaces en el trabajo con respecto a las cosas que se les han encargado. Y de hecho, al analizar el ejemplo de ellos, esto también puede motivarnos a nosotros a decir, ¿colaboro yo con ellos para promover las buenas nuevas del reino y ayudar a que otras personas también puedan aplicar los principios bíblicos en su vida y así puedan encontrar felicidad, una esperanza, un futuro alentador? Bueno, es probable que después del análisis de esta reunión podamos hacer algunos cambios y mejoras en nuestra vida, pero todos deseamos participar con gusto. Claro, nuestras capacidades son diferentes. Sin embargo, Jehová valora los esfuerzos que cada uno de nosotros hace y los resultados que se obtienen de estos. Sin embargo, algo que es importante es que sin importar cuáles sean nuestras capacidades, Jehová siempre nos da lo que necesitamos para estar al día y poder ser buenos maestros. Mire, por ejemplo, en nuestra vida cristiana vamos a ver un pequeño video que nos va a ayudar precisamente a cómo mejorar nuestras habilidades en el ministerio. Aprender a usar el sitio jw.org. ¿Qué tan familiarizados estamos con él? ¿Y bajo qué circunstancias lo podemos usar? Ya veremos más instrucción al respecto. Además, también tenemos la oportunidad de responder a una pregunta muy interesante. En el relato de Lucas, Jesucristo habló sobre la resurrección. Sin embargo, en Lucas capítulo 20, 38, ¿cómo nos fortalecen estas palabras de Jesús nuestra confianza en la resurrección? Bueno, espere a escuchar la respuesta. Además de esto, hablando también acerca del tema de la resurrección, hay una pregunta muy interesante que llega a surgir. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36, Jesucristo se refirió a un asunto sobre las personas que han estado casadas en este tiempo y al morir, su cónyuge resucita en el nuevo mundo. ¿Podrán volver a casarse? ¿Qué le parece si escuchamos la respuesta en el discurso de la sección Seamos Mejores Maestros? Sin duda que esta reunión tiene muchas cosas muy interesantes. Por eso queremos animarlo a que ponga más de la acostumbrada atención. Y demos comienzo con la primera sección de Tesoros de la Biblia, que lleva el título ¿Qué aprendemos de la parábola de las 10 minas?, que está a cargo de nuestro hermano Francisco Cruz. ¿Por qué predica? ¿Por qué sale a predicar? Pudiera decir usted que es un mandato de Jesús y hay que hacerlo. Y sí, tenemos que hacerlo. Es un mandato y tenemos que cumplir con él. Pero también, si usted es precursor, pudiera decir, es que tengo que salir porque tengo que cumplir mi meta de horas. Si tiene algún nombramiento, pudiera decir, es que tengo que salir porque me tienen que ver la congregación que yo salgo a predicar. Pero, ¿cuál debe ser nuestro objetivo al salir a predicar? Aunque es cierto también que mantener una actitud positiva en la predicación no es nada fácil, porque la gente reacciona negativamente a nuestra predicación. Por ello, ¿qué nos ayudará a tener una actitud positiva y a ver qué tenemos que hacer para tener una buena actitud en la predicación? La parábola de las 10 minas nos ayuda mucho. Esta parábola que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, la cual me gustaría que por favor buscáramos. Capítulo 19, en el versículo 12, leemos: Por lo tanto dijo, cierto hombre de noble nacimiento vino a una tierra distante para conseguir para sí poder real y volver. Llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negocien hasta que venga. Notemos que en esta parábola se menciona 3 elementos que necesitamos identificar. El primero, en el versículo 12, el hombre de noble nacimiento. ¿Quién es? Este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo que salir? Bueno, tuvo que hacer un largo viaje. ¿A dónde? Al cielo. ¿Para qué? Para conseguir poder real, para que se le nombrara rey. Pero como iba a tardar, nombró o llamó a 10 esclavos. ¿Qué representan estos 10 esclavos? Estos representan los discípulos ungidos de Jesús. Y también se mencionan 10 minas. Estas 10 minas son muy valiosas. Tan solo una mina equivale proporcionalmente al salario de 100 días. Imagínense, el salario de 3 meses y fracción.
Entonces, era algo valioso. Pero ¿qué representa? Dado que es muy valioso, representa la importante labor de hacer discípulos. Eso es lo que tenían que hacer los ungidos. Hacer discípulos. Pero por eso Jesús les dice en el versículo 13, negocien hasta que venga. ¿Qué pasó? Dice el versículo 15. Con el tiempo, cuando volvió después de haber conseguido el poder real, mandó llamar así a estos esclavos a quienes había dado el dinero en plata para averiguar lo que había ganado por la cantidad de negociar. Entonces se presentó el primero y dijo, Señor, tu mina ganó 10 minas. De modo que le dijo, bien hecho, buen esclavo, porque has probado ser fiel en un asunto muy pequeño, ten autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino el segundo y dijo, tu mina, Señor, produjo 5 minas. Le dijo también a este, tú también ten a tu cargo 5 ciudades. Notemos que una vez que regresa con su nombramiento, empieza a llamar a uno por uno y cada quien entrega resultados. El primero, ¿cuántas entregó? 10 de una. El segundo solamente 5. Pero aunque el segundo entregó 5, aún así recibió su recompensa. En este caso, los cristianos ungidos, su recompensa está en el cielo. Ahora, dado que han estado pasando todos los esclavos, llegó uno diferente. Y noten lo que pasó con este diferente. Versículo 20. Pero vino uno diferente y dijo, Señor, aquí está tu mina que tuve guardada en un paño. Pues mira, yo te temía porque eres hombre severo. Recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. ¿Qué hizo este hombre diferente? Simplemente guardó ese dinero, ese gran capital lo guardó ahí. No produjo nada. Por eso el amo le dice, el versículo 22, él le dijo, de tu propia boca te juzgo, esclavo inicuo. ¿Sabías de veras que yo soy hombre severo, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en plata en el banco? Así al llegar yo lo hubiera cobrado con el interés. Notemos que aquí el amo reclama, dice, aunque sea poquito, hubiera recibido. Pero no hiciste nada. ¿Cuál fue el resultado? Noten lo que dice el versículo 24. Con eso dijo a los que estaban de pie allí, quiten la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Se quedó sin nada. Lo que había recibido, se lo quitaron. ¿Por qué? Porque no produjo nada. Esta parábola es una seria advertencia para los cristianos ungidos. ¿Por qué? Porque no deben tener la actitud del esclavo malo. Pues aquí tengo el dinero, aquí lo guardo. Decir, pues lo voy a sacar nada más para contar que esté entero, que no me falte algo. No, hay que trabajar. Y dijimos que las minas, ¿qué representan? El hacer discípulos. Y claro, ellos lo han hecho así. Han tomado muy a pecho esta advertencia. Tan solo el hermano Jim Gardner, un siervo ungido de Jesús, él una ocasión vio llegar un joven a la reunión. Cuando el joven se iba, él se acercó y le dijo, ¿te quieres llevar este libro? Era el folleto La verdad que lleva a vida eterna. Pero no solamente se conformó en tener el libro y ahí lo lees. No. Él en ese momento se puso de acuerdo para ver cuándo iba a estudiar. ¿Saben quién es ese joven? Es nuestro hermano Anthony Morris III, miembro ahora del cuerpo gobernante. ¿Se imaginan? ¿Un hermano de Cristo? Nosotros podemos ayudar a alguien así. Así que nuestra predicación debe estar enfocado a ello, a hacer discípulos. Y no solamente salir a predicar porque es una orden, porque lo tengo que hacer, porque tengo que hacer horas. No, tenemos un objetivo. Por eso la pregunta, ¿cómo puedo imitar a los cristianos ungidos al hacer discípulos? Probablemente no conozcamos a muchos cristianos ungidos, pero
En las publicaciones encontramos biografías, experiencias de algunos de ellos de cómo se han esforzado por predicar las buenas nuevas y no solamente darlas a conocer, sino hacer discípulos. Por ello, nosotros también hagamos discípulos cada vez que vayamos a predicar, que ese sea nuestro objetivo y de esta manera alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios Jehová. Hermano Francisco, agradecemos muchísimo su excelente preparación y el entusiasmo con el que presentó esta asignación tan interesante. Cómo es que de verdad nosotros tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos, los cristianos ungidos. Y cuando prediquemos, hacerlo con el mismo entusiasmo. Vamos ahora a dar paso a la siguiente asignación. Busquemos perlas escondidas. Ahora nos corresponde a nosotros compartir lo que hemos aprendido. Vamos a dejar para la consideración de esta a nuestro hermano Gonzalo Zúñiga. Bien, le vamos a pedir que ubique su traducción bíblica en el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 43. Si le quiere dar lectura, por favor, hermano Leonardo Llanos Jr. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas, y te rodearán y te afligirán de todos lados. ¿Cómo se cumplieron las palabras de Jesús? Hermanita Antonieta, por favor. Si estas palabras se cumplieron, hermano, cuando los romanos, comandados por Tito, en 1970 era común, edifican una fortificación de estacas puntiagudas o empalizada alrededor de Jerusalén. Todo esto, hermano, cumplió un objetivo triple, que fue impedir la huida de los judíos, privarlos del alimento y conseguir su rendición. Y tal fue la fortificación que cuando los justos la vieron, perdieron toda esperanza de salvación. Y entre el hambre y las fracciones armadas, la ciudad de Jerusalén cae tan solo 5 meses después. Gracias, hermana. Hermana Ingrid de Limón, por favor. Sí, es que también la información mencionaba que se habían utilizado árboles cercanos para poder hacer esa valla. Entonces, esto pues era una muestra clara de que Jesucristo pues se estaba cumpliendo lo que él había dicho. Entonces, hoy día también podemos nosotros también tener indicios de que el día de Jehová está cerca, así que pues no debemos de aflojar el paso y debemos también estar atentos a las instrucciones que nos da el esclavo. Gracias. Ahora leeremos Lucas capítulo 20, versículo 38. Fernando, por favor. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. Gracias. ¿Cómo fortalecen estas palabras de Jesús nuestra confianza en la resurrección? Nuestro amigo Alejandro nos quiere dar su comentario. Sí, la Biblia dice que para Dios la persona que no hace su voluntad es como si estuviera muerta. En cambio, quienes han muerto fieles siguen estando vivos para Dios, pues Él los resucitará sin falta. Gracias, Alejandro. Muy buen comentario. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Villaseñor, por favor. Sí, podemos ver el hecho de que Jehová es muy consciente de nuestras limitaciones. En el relato, ¿verdad?, que se acaba de analizar de las minas, vemos cómo es que en el caso de algunos ungidos que no podían dar todo lo que ellos o que otros daban, Jehová fue compasivo con ellos, o en este caso Jesucristo, ¿verdad? En nuestra situación nosotros podemos también pasar por una situación parecida. A veces sentimos que no damos lo que esperamos. Sin embargo, Jehová sabe cuáles son nuestras limitaciones, pero lo importante es poder dar el máximo de nosotros. Gracias. Hermano Ricardo Robles. En Lucas 19:8 habla de un personaje muy interesante, es Zaqueo, un recaudador de impuestos, un hombre que extorsionaba en sus características. Pero lo interesante de esto es que Jesús habla con él, no sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí nos enseña es que cuando se habla de manera bien clara, definida, de los principios de la palabra de Dios, la palabra de Dios puede penetrar en el corazón de las personas y hacer que sus cambios sean positivos, como fue este personaje.
Gracias, hermano. Hermana Esmeralda de Aguirre, por favor. Sí, en el caso de las palabras de Jesucristo, cuando Él dijo lo que Él iba a acaecer a la ciudad de Jerusalén y vemos el cumplimiento de ellas, todas sin excepción quedaron por cumplirse, también nos anima a que nuestra fe debe ser fuerte en todo lo que falta todavía por cumplir, porque así como lo malo que dijo pasó, también las bendiciones de Jehová tendrán su tiempo y podremos ser parte de ellas. Gracias. Hermana Gloria de Jiménez. Sí, aquí en Lucas 20, 37 y 38 me enseña de Jehová su gran poder, que es infinitamente más poderoso que la muerte, y nada puede impedir que cumpla su promesa de resucitar a los muertos. La última pregunta, ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermanita Frida Llanos, por favor. El texto de Lucas 20:21 me enseña dos lecciones importantes sobre la manera y actitud de Jesús al predicar. Al principio del texto se menciona que Jesús hablaba y enseñaba correctamente, lo que me demuestra que al predicar debo ser fiel a las ideas que quiero transmitir a la gente sobre Jehová y no sacar conclusiones propias. Y por otra parte, no debería mostrar parcialidad hacia nadie, pues todos merecen saber los caminos de Jehová. Si pongo en práctica estos útiles consejos, seguro voy a tener mucho éxito en la predicación. Gracias. Hermana Sandra Decano. Sí, en Lucas, en el capítulo 20, podemos ver una conversación que Jesucristo tiene con los sacerdotes. A fin de entramparlo, lo cuestionan sobre la autoridad que él tiene para enseñar. Sin embargo, de él, de una manera muy eficaz, utiliza las preguntas para que ellos mismos puedan razonar en sus corazones que la autoridad se la ha dado a Jehová. Qué interesante, hermano, que es que nosotros nos valgamos de preguntas bien pensadas en la predicación, pero siempre respetando la dignidad y la intimidad de las personas. Hermana Berenice de Villaseñor. En el relato de los últimos versículos del capítulo 19, del 45 en adelante, me enseña cómo la predicación, además de estar basada en el amor, debemos de esforzarnos por ser personas valientes. Jesucristo dice en el 46 que corrió a todos los que estaban ahí porque eran unos salteadores, pero demostró valentía al hacerlo, y no solo en ese momento, sino dice en el 47 que él enseñaba diariamente en el templo. Entonces él sabía que estaba haciendo lo correcto y después de haberlos echado no se ocultó. En nuestro caso, si tal vez cuando estamos en la predicación carecemos de esta cualidad o para enfrentar pruebas, podemos orarle a Jehová que nos dé más valentía. Buen punto, gracias. Hermana Julia Muñoz. En Lucas 19:40 dice, les digo, si estos permanecieran callados, las piedras clamarían. Jehová está realizando en la tierra un maravilloso programa educativo y es un gran privilegio estar en la escuela de Dios, por así decirlo. Sin embargo, no debemos aceptar el privilegio y dejar de cumplir su propósito. La meta del gran programa de Jehová es prepararnos para enseñar al prójimo, ya que las piedras no han tenido que clamar ni antes ni ahora, pues Jehová se vale de la lengua de sus enseñados para difundir el mensaje del reino. Gracias. Hermana Kesia. Sí, sobre la misma conversación del capítulo 20 que tuvo Jesucristo con los sacerdotes, me enseña que para saber dar una respuesta he de conocer los criterios y preocupaciones del autor de la pregunta. Asimismo, si veo que la persona no tiene verdadero interés en la verdad y lo que quiere es crear debate, abandonar amablemente la conversación tal como lo hizo Jesús. Gracias, hermano. Hermana Alex, por favor. En Lucas 19:5 dice que cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, baja porque hoy tengo que quedarme en tu casa. A algunos ancianos les cuesta mucho recordar los nombres de los miembros de su congregación, pero cuando se esfuerzan, eso es porque en verdad les importamos. Gracias. Les agradecemos sus buenos comentarios. Hermano Gonzalo, también te agradecemos mucho por la consideración de esta asignación. Qué consolador ha sido analizar las palabras de Lucas 20:38, ¿no es cierto? Ahora podríamos, de hecho, nosotros preguntarnos, ¿Jehová me considera como una persona viva en su memoria? Es decir, Jehová es el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, pero también de mí.
Eso es algo interesante, pero consolador, porque sabemos que si nos esforzamos por hacer su voluntad, seguramente estaremos en su memoria y así viviremos para siempre. Ahora, hermanos, ha llegado el momento de analizar la lectura asignada de la Biblia para esta semana. Esta está basada en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Mientras escucha la lectura, piense por favor en el efecto o en la situación de cómo Jesucristo estaba reprendiendo a estos líderes con la ilustración de las 10 minas. Piense precisamente en cómo es que él, al ser un gran maestro, pudo precisamente ayudar a estas personas, a los que estaban escuchando, a determinar quién realmente tenía que hacer la voluntad de Dios. Pero mientras lo oye, preste mucha atención a la lectura de nuestro hermanito Aarón Terceros. Mientras ellos escuchaban estas cosas, habló también una ilustración, porque estaba cerca de Jerusalén y ellos se imaginaban que el reino de Dios iba a exhibirse instantáneamente. Por lo tanto dijo: cierto hombre de noble nacimiento viajó a una tierra distante para conseguir poder real y volver. Llamando a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negocien hasta que venga. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él un cuerpo de embajadores a decir: no queremos que éste llegue a ser rey sobre nosotros. Con el tiempo, cuando volvió después de haber conseguido el poder real, mandó llamar así a estos esclavos a quienes había dado el dinero en plata, para averiguar lo que habían ganado por la actividad de negociar. Entonces se presentó el primero y dijo: Señor, tu mina ganó 10 minas. De modo que le dijo: bien hecho, buen esclavo, porque has probado ser fiel en un asunto muy pequeño. Ten autoridad sobre 10 ciudades. Luego vino el segundo y dijo: tu mina, Señor, produjo 5 minas. Le dijo también a este: tú también, ten autoridad, ten a tu cargo 5 ciudades. Pero vino uno diferente y dijo: Señor, aquí está tu mina que tuve guardada en un paño. Pues mira, yo te temía, porque eres hombre severo. Recoge lo que no depositaste y ciega lo que no sembraste. Él le dijo: de tu propia boca te juzgo, esclavo inicuo. ¿Sabías de veras que yo soy hombre severo, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en plata en el banco? Así, al llegar yo, lo hubiera cobrado con interés. Con eso, dijo a los que estaban de pie allí: quítenle la mina y désenle a el que tiene las 10 minas. Pero ellos le dijeron: Señor, él tiene 10 minas. Les digo: a todo el que tiene, más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Además, a estos enemigos que no querían que yo llegara a ser rey sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos delante de mí. Aarón, queremos felicitarte mucho, hermanito, de verdad. Muchas gracias, ¿verdad?, por tu excelente esfuerzo, por tu participación en esta lectura. Te felicitamos, Aarón. Mira, tú estabas trabajando en la lección número 1. La lección número 1 habla sobre la lectura precisa. Aquí el libro Benefíciese en la página 83, y todos pueden acompañarme con su libro Benefíciese. En el recuadro sobre qué implica, dice que es leer en voz alta exactamente lo que está escrito. No omitir palabras ni letras ni cambiar un término por otro. Ahora, algo después que menciona el siguiente recuadro sobre por qué es importante, dice que leer con esmero y corrección es un factor fundamental para transmitir la verdad bíblica con exactitud. Y notamos que precisamente tú te esforzaste por hacerlo así. De hecho, vimos que en tu preparación, todas las palabras, ¿verdad?, que estaban ahí, te esforzaste por leerlas con claridad, adecuadamente, hasta les diste sentimiento, y eso es algo muy bueno. Quiere decir que entonces lo practicaste muy bien e hiciste un muy buen trabajo.
Por eso, Aaroncito, te felicitamos mucho y queremos invitarte a que te sigas preparando igual para tus siguientes asignaciones. Muchas gracias, Aaron. Bueno, pues con esto concluimos la primera parte de Tesoros de la Biblia. Ahora vamos a iniciar con la siguiente sección, que es Seamos mejores maestros. Para esta vamos a empezar con la primera conversación y vamos a utilizar las ideas para conversar que están en nuestra guía de actividades. Por eso vamos a invitar en esta ocasión a nuestra hermana María Luisa de Bolaños junto con su ayudante, nuestra hermana de Luna. Mari, ya no sé qué hacer. Fíjate que tengo muchos problemas en mi casa, con la familia, pero principalmente con mi esposo. Mira, Leti, ahorita es muy común que dentro de las familias haya muchos problemas, pero fíjate que hay un libro que nos puede ayudar mucho, que es la Biblia. Es un libro muy práctico. Me gustaría enseñarte lo que dice Colosenses 3:12, que me gustaría que tú le dieras lectura. Mira lo que dice. De consiguiente, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia. En este caso, Leti, se nos dice que nos vistamos de la nueva personalidad. Esto es conforme a la imagen de Dios. Quiere decir que nosotros nos vamos a quitar lo viejo o lo sucio que tenemos y nos vamos a poner un nuevo vestuario. Tú no te pondrías algo limpio y dejarías abajo algo sucio, ¿verdad? Claro que no, me cambiaría. Claro que sí. Entonces, fíjate, si dice que nos vistamos, en este caso, de los tiernos cariños de la compasión. Si tú, en este caso, tratas a tu esposo con cariño y con compasión, ¿no crees que él vaya a cambiar de actitud? Sí, por supuesto que sí. Entonces, fíjate, si cuando él está enojado, en lugar de que tú te enojes, tú aplicas lo que es la compasión, la bondad, la humildad mental, la pasibilidad y la gran paciencia, ¿no crees que vas a tener una relación más cordial con tu esposo? Sí, yo pienso que sí. Entonces, Leti, mira, debemos de vestirnos de ese cambio, pero la palabra vestirse quiere decir que debe de ser un cambio rápido, urgente, que no lo puedes dejar para después. Pero mira, el día de mañana cuando nos veamos vamos a responder una pregunta que te voy a dejar, ¿sí? En este caso, ¿qué consejos da la Biblia a los padres? Te lo agradezco mucho, Mari. Hermanas, también agradecemos muchísimo su participación. Hermana Leti de Luna, queremos agradecerle el esfuerzo por apoyar a nuestra hermana de Bolaños. Y hermana María Luisa, queremos felicitarte. De hecho, queremos centrar nuestra atención en la lección número 37, que habla sobre destacar los puntos principales. Está en la página 212. Ahora, en el segundo párrafo de esta página, dice que una de las claves para destacar los puntos principales es seleccionar y organizar la información. ¿Cómo lo vamos a lograr? En primer lugar, dice el siguiente párrafo, piense en los oyentes. Muchas veces nosotros estamos muy familiarizados con los términos que la Biblia tiene, pero ha sido gracias al estudio de muchos años. Sin embargo, cuando hablamos con las personas, nos aseguramos de que ellos capten el sentido principal. Notamos que eso fue lo que hiciste, hermana María Luisa, y queremos felicitarte, ¿verdad?, por poner en práctica estos consejos que nos da el libro Benefíciese. Más adelante nos gustaría seguirles dando más sugerencias, pero muchas gracias, hermanas, de verdad, por su participación. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente asignación. Claro, esta va a ser un video que habla sobre la primera revisita. Ya que se dejó la pregunta sobre cuáles son los consejos que da la Biblia para los padres, vamos a ver qué sigue. Así que preste mucha atención, por favor, al video. Ayer hablamos de lo útil que puede ser la Biblia para las familias. Hoy me gustaría mostrarte uno de los consejos que da para los padres. Ok. Fíjate en lo que dice la Biblia en Colosenses 3:21. ¿Te gustaría leerlo, por favor? Claro. Padres, no estén exasperando a sus hijos para que ellos no se descorazonen. Gracias. Según la Biblia, ¿qué no deben hacer los padres? ¿Exasperar a sus hijos? Sí, los padres no deben exasperar o irritar a sus hijos. De modo que, según la Biblia, ¿qué no hará un buen padre?
Pues irritar a sus hijos innecesariamente. Exacto. Pero eso no quiere decir que no tengan que educar a sus hijos. La Biblia lo deja muy claro. Los padres deben ser equilibrados. ¿Crees que si los padres siguieran ese consejo, las familias serían más felices? Sí, esa es la clase de padre que quiero ser. Si pones en práctica los consejos de la Biblia, serás un padre estupendo. Para ser un buen padre, también hay que enseñar a los hijos a poner en práctica los consejos de la Biblia. Pero hablemos de eso otro día. Me parece bien. Interesante el video, ¿no creen? Queremos destacar algunos puntos interesantes. ¿Notaron ustedes en el video cuánto tiempo tardó el hermano en darle la respuesta a la segunda pregunta? ¿Y por qué tardó ese tiempo, verdad? Esa es la cuestión, hermana decano. Sí, lo hizo al siguiente día, retomando que el día anterior habían conversado y para seguir cultivando el interés no lo dejó para que pasara mucho tiempo, sino le dio continuidad y de manera rápida. Así es, ¿verdad? Ahora, note el marco de circunstancias. ¿En qué lugar estaban ellos? Hermana Pilar, por favor. Estaban en el trabajo. Así es. Por lo tanto, era una conversación, vamos a decir, casual. ¿Cuánto tiempo duró la conversación? 15 minutos, media hora. Hermana de Aguirre. Fue poco más de un minuto, como 1 minuto y medio más o menos. Así es. Ahora, ¿notamos qué hizo el hermano durante ese 1 minuto y medio? Cuando le mostró el texto, ¿él se lo explicó todo nada más así? Hermana Mendoza, Elsa, por favor. No, por ejemplo, cuando citó el texto de Colosenses 3:21, habló sobre la palabra exasperar y luego dijo irritar. Pero lo interesante es que aquí hizo razonar a la persona y lo puso a razonar a modo que pudo entender lo que el hermano le estaba diciendo. Así es. Entonces, notamos que 2 cosas se nos sugieren hacer para poder explicar adecuadamente un texto bíblico, ¿verdad? Hermana Miriam de Martínez, por favor. Sí, formular preguntas bien pensadas para que la persona nos conteste y de esa manera va a comprender bien el texto. Así es, las preguntas. Y la otra con relación a los términos complicados, ¿qué tenemos que hacer? Hermana de Llanos, Olivia. Si el término es complicado, le podemos preguntar si entiende lo que se está leyendo. Si no, podemos usar un sinónimo para que la persona llegue a este razonamiento. Así es, ¿verdad? Entonces notamos, son 2 cosas importantes que podemos nosotros usar. ¿Qué más notaron ustedes en esta demostración? Hermana Irene, por favor. Sí, le dijo que para que la familia fuera feliz ya completamente, también tenía que enseñarle a sus hijos las enseñanzas de la Biblia. Así es, ¿verdad? Muy bien. Hermana Gloria de Jiménez. Sí, pero también le dijo que si ponía él como padre los consejos de la Biblia en práctica, esto iba a ayudar a los hijos para que también ellos lo hicieran. Claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si durante esta semana hacemos un esfuerzo por poner en práctica los consejos que hoy aprendimos? De seguro nos va a ir muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar ahora para dar respuesta ahora sí a la pregunta que quedó pendiente. ¿Se refirió Jesús a la resurrección terrestre en Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36? Queremos animarlos a que presten mucha atención para este discurso a nuestro hermano Gerrel Trejo. Cuando vemos a muchos matrimonios que por años han mantenido firmes a Jehová y a sus parejas, vemos que son felices. Pero ¿qué pasa si uno de ellos se duerme en la muerte? La Biblia nos explica que la muerte es la única que puede separar a un matrimonio. Y también nos dice que se puede volver a casar solo en el Señor. Pero también nos habla de una gran esperanza, la resurrección. ¿Hay razones para pensar que los que resuciten pueden volver a casarse? Jesucristo habló de este tema en Lucas 20,
Pero ¿en qué condiciones las dijo y a quiénes se los dijo? Estaban sus discípulos, y sus discípulos querían aprender todo de su maestro. Pero también estaban los saduceos, quienes no creían en la resurrección y solo querían entrampar a Jesús. Le plantearon una situación que, según ellos, iba a ridiculizar la resurrección. Le hablaron sobre una mujer que se había casado y había enviudado, y su cuñado la había tomado como esposa y también había enviudado, así con 7 hermanos. La pregunta de estos saduceos era, en el día de la resurrección, ¿de cuál de ellos iba a ser su mujer? ¿Jesús estaba hablando de una resurrección terrenal? Nuestras publicaciones, unos años atrás, nos explicaban que sí, y daban 2 muy buenas razones. La primera era que los saduceos estarían pensando en la resurrección terrenal. Y la segunda es que Jesús acabó hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes van a resucitar aquí en la tierra. ¿Deberíamos de ser dogmáticos para pensar que solo estaba hablando de la resurrección terrenal? Veamos su respuesta en Lucas 20, 34 al 36, por favor. Y examinemos algunas frases que dijo. Los hijos de este sistema de cosas se casan y se dan en matrimonio, pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, note, ni se casan ni se dan en matrimonio. ¿Quiénes pueden ser considerados dignos? De hecho, todos los que resuciten podrían ser dignos, pues Jehová ha visto algo especial en ellos. Pero ahora pensemos, los que resuciten en el cielo, ¿creen que van a estar pensando con quién se van a poder casar o se van a sentir solos? No, ¿verdad? Van a estar muy ocupados, siendo jueces y ayudando a nuestro Señor Jesucristo a reinar. Pero sigamos leyendo el versículo 36, que es clave. De hecho, tampoco pueden ya morir. La resurrección aquí de la tierra va a ser de justos como de injustos. Y después de 1000 años va a haber una última prueba. Los que no quieran nada con Jehová van a ser destruidos. En cambio, en el cielo van a resucitar con un cuerpo celestial, inmortal. Ya no van a poder morir. Y sigue diciendo el texto, porque son como ángeles. Van a tener un cuerpo espiritual precisamente como el de los ángeles. Y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. ¿Para quién fue esta explicación que dio nuestro Señor Jesucristo? ¿Para los saduceos, quienes no creían en la resurrección? ¿O tal vez aprovechó la oportunidad para enseñarles algo nuevo a sus discípulos? Bueno, entonces, ¿se van a poder casar los que los que resuciten? La verdad es que no lo sabemos y no nos debe preocupar. Lo que sí nos debe de preocupar es por ser fieles y poder estar ahí y poder recibir a nuestros seres queridos. Jehová conoce nuestras necesidades y tiene planes para nosotros. Pues vayamos y descubrámoslas juntos. Hermano Jezreel, te queremos agradecer muchísimo tu excelente preparación y queremos felicitarte, ¿verdad?, de manera especial por tu excelente trabajo. Mira, me gustaría que pudiéramos centrar nuestra atención aquí en lo que dice el libro Beneficios en la lección número 16, página 135, en la lección de aplomo. Menciona en el segundo párrafo de esta página que el aplomo implica una serenidad que se refleja en el porte del orador, quien adopta una postura natural y apropiada, efectúa ademanes elocuentes y habla de forma expresiva y controlada. Notamos que por la buena preparación que tuviste, precisamente hiciste lo que menciona aquí el libro, ¿verdad? Tu expresión corporal aquí en la plataforma fue serena, fue tranquila,
expusiste el tema de una manera elocuente, por lo cual queremos felicitarte, ¿verdad?, por tu excelente preparación al presentar esta asignación. Y queremos invitarte a que sigas esforzándote así para tus futuras asignaciones, hermano. Muchísimas gracias. Pues, hermanos, también queremos recordarle a todos aquellos que han tenido asignación en esta sección, pues que al final queremos aprovechar unos minutos para darles un poco más de consejo. Pero muchas gracias a todos por su participación. Con esto concluimos la sección de Seamos Mejores Maestros. Ahora vamos a pasar a la última sección de nuestra reunión, Nuestra Vida Cristiana. Para eso vamos a hacerlo cantándole otra canción a Jehová, que es la canción número 83. Esta lleva como título De casa en casa y está basada en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20. Si le es posible, vamos a ponernos de pie juntos y cantemos la canción 83. Para poder cumplir con nuestra labor de predicar a todas las personas, es importante usar adecuadamente todas las herramientas que tenemos. Entre ellas está nuestro sitio jw.org. Por eso vamos a prestar atención a la siguiente asignación. Mejore sus habilidades en el ministerio. Aprenda a usar jw.org a cargo de nuestro hermano Samuel Rojas. Estando Jesús a la orilla de un lago, una gran multitud de repente se le acerca para escucharlo, pero él enseguida se subió a una barca y se alejó un poco de la orilla. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque sabía que la superficie del agua iba a amplificar el sonido de su voz y así permitiría que la gente escuchara con mayor claridad. ¿Qué decir de las décadas previas y posteriores al año de 1914, donde los discípulos fieles de Cristo siguieron este excelente ejemplo y también usaron métodos innovadores para llegar el mensaje del reino a todas las multitudes? Podemos decir que nunca nos hemos estancado en el tiempo. A medida que las circunstancias surgen y surgen nuevas tecnologías, hemos ajustado nuestros métodos de predicación. Pero ¿cuál es el principal objetivo? Llegar al mayor número de personas antes de que llegue el fin de este sistema de cosas. Para ello quiero invitarle a que vea esta excelente herramienta mediante un video. Preste mucha atención al siguiente video, por favor.
Antes de ofrecerle a alguien una publicación impresa, tratamos de familiarizarnos con su contenido. De manera similar, si vamos a usar una publicación del kit de enseñanza para invitar a alguien a visitar jw.org, debemos estar familiarizados con el sitio. Por ejemplo, quizás le demos una tarjeta de contacto a una persona y le digamos que en nuestro sitio hay cosas muy buenas. Pero, ¿bastará con eso para que la persona lo visite? Tal vez sea mejor destacar un aspecto específico de la página. Podría decir algo así. Tal vez le sorprenda saber que un artículo muy visitado de nuestra página es ¿hay algo de malo en hacerse tatuajes? Y otro es ¿qué significa el número 666? Pudiera ser que alguno de estos artículos le llame la atención. Para encontrarlos, solo hay que escribir tatuajes o 666 en el recuadro Buscar contenido. El sitio de Internet también puede servirnos para responder las preguntas de la gente. Por ejemplo, piense en alguien que no esté seguro de que Dios existe. En la página de inicio, haga clic en Enseñanzas Bíblicas y luego en la Biblia y la Ciencia. Allí encontrará entrevistas a expertos y otra información que aporta pruebas sólidas sobre la existencia de un creador. ¿Podría usar el sitio para ayudar a un hermano que se ha hecho inactivo? Sí. Introduzca el título del folleto Jehová desea que vuelva. En el recuadro, Buscar contenido y haga clic en Buscar. También es probable que alguien le pregunte cómo se sostiene nuestra obra. En la página de inicio, haga clic en la pestaña Sobre nosotros y luego en Información sobre los testigos de Jehová. Allí encontrará un hipervínculo al artículo titulado ¿Cómo se sostiene la obra de los testigos de Jehová? Si aprendemos a usar el sitio jw.org, podremos ayudar a toda clase de personas. Video, ¿no lo cree? Bueno, hermanos, la pregunta sería, ¿por qué creen que se nos está dando esta información? ¿Por qué es tan importante que demos a conocer el sitio jw.org? Hermano Ricardo Robles, por favor. De hecho, nuestras publicaciones traen el sitio marcado JW para poder buscar. Tenemos las tarjetas de contacto, las invitaciones al sitio, pero como vimos en el video, si nada más les mostramos que hay una página, entonces para mostrarles lo que realmente nuestra página tiene, sería interesante presentarle algún artículo que les llamara la atención y de esta manera familiarizarlos con el sitio JW. Correcto, muy valioso su comentario. Hermana de Villaseñor, por favor. Como vimos ahí un par de ejemplos, la realidad es que las personas tienen ciertas preguntas que a veces las publicaciones del kit de enseñanza no responden. Entonces, a fin de que ellos quizá frente a la computadora o un dispositivo móvil tengan más confianza de buscar lo que ellos realmente necesitan o quieren saber, es por eso importante dirigirlos al sitio, pero mostrarles un ejemplo de acuerdo a lo que podamos observar en ese momento con la persona. Exacto, muy bien. Y es que como vemos, es posible que la organización se dé cuenta que muchos no sabemos usar el sitio y lo importante que es este. Pues miren un dato interesante, para el año 2013, más de 2.700 millones de personas estaban conectadas a Internet, es decir, casi el 40% de la población mundial en el año 2013. Según algunos cálculos, unos 2.000 millones de personas se conectan a Internet mediante dispositivos móviles, teléfonos y tabletas. Esta cifra sigue creciendo. Por ejemplo, en África, donde hay más de 90 millones de suscriptores a Internet. ¿Y qué decir del año 2013? El sitio de Internet JW ya estaba disponible en 300 idiomas y de él se podían descargar información bíblica en más de 520 idiomas. ¿Nota lo importante? Por eso, hermanos, según nuestra guía de actividades, nos gustaría preguntarles, ¿cómo podemos enviar una publicación del kit de enseñanza a alguna persona, por ejemplo? ¿Cómo lo podemos hacer? Hermana Ingrid de Limón, por favor. Sí, bueno,
aunque suene repetitivo, es importante que nosotros sepamos bien ubicar las cosas que queremos enviar dentro de la página. Entonces, una vez ubicando el artículo que queremos compartirle, pues es, por ejemplo, enseñanzas bíblicas, podemos irnos y ahí ver las revistas. Llegando a las revistas le podemos dar clic a la publicación que queremos dar y entonces en la parte de abajo nos va a aparecer un cuadro o un recuadro donde dice compartir. Al darle compartir va a aparecer ya el link y le vamos a poder poner nosotros el correo electrónico al cual queremos que vaya a ser enviado. Correcto, muy buena la explicación. Vea la importancia entonces de saber ocuparlo. Ahora, hermanos, ¿sabe usted usar la sección de enseñanzas bíblicas? ¿Cómo lo haría usted, por ejemplo? ¿Qué decir de esta? Hermana Esmeralda de Aguirre, por favor. Sí, por ejemplo, en esa sección podemos escoger según lo que la persona necesite, como en el caso de los padres, por ejemplo, una sección que trae matrimonio y familia. Ya una vez que entramos ahí, nos va a volver a dar opciones para escoger. Por ejemplo, podemos escoger entre educación de los hijos, que normalmente esa sección trae mucha información para niños pequeños, o ahí mismo poder escoger la sección de hijos adolescentes. A un padre pues también le importa mucho saber cómo poder hablar siquiera con sus hijos adolescentes. Dentro de esas dos secciones uno va a encontrar muchísima información, no solo está bien escogida, es profunda, sabemos que viene de Jehová, está bien explicada y nos va a dejar mucho aprendizaje, mucha tarea, pero también la confianza de que estamos haciendo las cosas como Jehová nos dice. Y en el caso de las personas que no conocen de Jehová, pues transmitirles esa confianza de que pueden tener esa información a su alcance para poder escoger las necesidades que en ese momento tengan sus hijos y poder hacer algo al respecto, no estar así nada más pidiéndole a Dios que los ayude y sin saber cómo hacerlo. Nosotros podemos enseñarles a buscar esa información. Excelente, hermana, muchas gracias. Bien, ahora, ¿cómo se debe usar la sección, por ejemplo, de publicaciones? ¿Cómo se debe usar? Hermana Araceli Bolaños, por favor. Bueno, aquí tenemos la sugerencia de irnos a publicaciones y, por ejemplo, si un joven está en su escuela o está realizando algún trabajo de equipo o algo así, puede predicarle a sus compañeros, puede quizás ir al folleto respuestas a 10 preguntas de los jóvenes, de ahí puede irse a publicaciones y de ahí pues ya irse a ese folleto y puedes escoger cualquiera de las 10 preguntas que tiene y, por ejemplo, si le puede decir que si tiene algún inconveniente o no se le hace tan fácil comunicarse con sus padres, pues podría ir, por ejemplo, a la pregunta 3 y de esa manera poder guiarlo a esa pregunta y poderlo orientar y ayudarlo. Muy bien, hermana, muchas gracias. Bien, ¿qué decir, hermanos, de la sección sobre nosotros, de JW, cómo usar? A ver, por favor, Verónica. Bueno, bien, un ejemplo sería que si estamos hablando con un compañero de trabajo, le explicáramos brevemente nuestras creencias. Yo iría, le haría clic al icono sobre nosotros, le daría clic a nuestras preguntas y contestaría frecuentemente las preguntas que tenga mi compañero de trabajo. Excelente, muy bien. Hermano Oscar Romero, por favor. Y es que algo importante de estas 3 secciones es que si aún no nos familiarizamos en la búsqueda de ellas, en encontrar los hipervínculos o la información directa, una parte muy importante y bastante valiosa es la parte del motor de búsqueda que tiene la misma página, es decir, en el cuadro de búsqueda nosotros podemos referirnos a la palabra específica o al tema al cual nosotros estamos buscando o hablando con las personas jóvenes o matrimonios o acerca de nosotros y esto nos direccionará directamente a la parte del tema sin tener que estar buscando en los menús. Correcto, muy buen punto el que acabas de destacar. ¿Alguien tiene alguna situación o experiencia breve que haya podido poner en práctica estos datos que acabamos de mencionar? Hermana Lorena de Arreola, por favor. Sí, yo en mi caso, precisamente la semana pasada, con una ama de casa, una mamá, precisamente
yo como mamá me pongo en su lugar, ¿qué es lo que más nos preocupa? Pues nuestros hijos. Ella tiene 2 hijos de edades muy diferentes, un pequeñito y una jovencita de 18 años aproximadamente. Entonces, pues difiere mucho en cómo va a educar a uno y al otro. Y precisamente en la inquietud de ella, cómo educar y ser equilibrada, yo la llevé precisamente al sitio oficial de los Testigos de Jehová y le mostré metiéndose a la sección de niños, va a encontrar enseñanzas bíblicas, canciones, actividades que ella misma puede ir imprimiendo y poner a su hijo a ilustrar. Le dejé que ella pudiera ir viendo algunos videos. El pequeñito hasta se acercó y le llamó mucho la atención. Y para la próxima semana, que la voy a volver a visitar, quedamos en buscar ahora información para su jovencita. Buenos resultados, ¿verdad?, los que se obtienen. Ahora, hermanos, según nuestra guía, en las siguientes situaciones, ¿qué secciones usarían en la primera, por ejemplo? Ahí nuestra guía dice, para hablar con alguien que no cree en Dios. Hermana Frida Llanos, por favor. Sí, en la página de inicio vamos a abrir la pestaña Enseñanzas Bíblicas y luego vamos a dar clic en el recuadro La Biblia y la Ciencia. Ahí vamos a encontrar videos sobre las opiniones de algunos expertos y también vamos a encontrar en la sección La exactitud científica de la Biblia algunos artículos que nos dan pruebas sólidas de la existencia de un creador. Correcto. Para consolar a alguien que acaba de pasar por una situación difícil. Hermana Silvia de Velázquez, por favor. Sí, también sobre, ahí mismo en enseñanzas bíblicas hay, bueno, una variedad de temas, pero si uno va, por ejemplo, a felicidad y paz interior, puede encontrar información de cómo la Biblia cambió la vida de muchas personas, cómo hacer frente a las desgracias, ser un poquito más específico, o también si se debe al dinero o al trabajo o a la salud. Entonces son diferentes puntos dependiendo de la circunstancia del amo de casa. Muy bien. Para ayudar a un hermano inactivo. Hermano Francisco Cruz, por favor. Como vimos en el video, pues podemos poner en el buscador el título del folleto Jehová desea que vuelva. Y me llamó la atención que al poner el título del folleto, no solamente me da el folleto, sino aparecen otros artículos, y entre ellos uno que me llamó mucho la atención es el artículo de la revista La Atalaya del 2015, del 14 de mayo, que se titula Nunca olvide que Jehová lo quiere. Un artículo muy interesante para ellos. Correcto, muy bien. Para explicar cómo se financia nuestra obra. Hermana Leticia de Luna, por favor, allá atrás. Para explicar esto podemos ubicar en la página de inicio la pestaña que dice sobre nosotros y posteriormente dirigirnos a información sobre los testigos de Jehová. Una vez estando ahí podemos ubicar un hipervínculo que nos lleva a un artículo titulado ¿Cómo se sostiene la obra de los testigos de Jehová? Muy bien. Por último, para ayudar a un extranjero que desea asistir a las reuniones cuando regrese a su país. Hermana Quesia de Rojas, por favor. Ahí en inicio le damos sobre nosotros y ahí aparece reuniones. De ahí la persona se puede ir a buscar a cuál asistir y entonces aparece el idioma en el que uno quiere, le dan la ubicación y entonces aparecen todas las reuniones, la lista de los lugares más cercanos y los días de reunión. Muy bien, hermanos. Pues como vemos es muy importante que usemos el sitio, pues este sitio recibe cada día más de 750,000 visitas realizadas desde distintos dispositivos. Cada vez, además de ver videos, los usuarios descargan más de 3 millones de libros completos, 4 millones de revistas completas y 22 millones de grabaciones. Como vemos, es muy importante que conozcamos bien el sitio jw.org. Hermano Samuel, apreciamos también mucho su excelente preparación al dirigir esta asignación. Ahora ha llegado el momento de que podamos sacar nuestros libros o buscar en nuestros dispositivos electrónicos la publicación Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vamos a continuar con nuestra consideración semanal, ahora en el capítulo número 33. El título es Jesús cumple una profecía de Isaías. ¿Cuál es esta? Vamos a dejar a cargo de esta consideración a nuestro hermano Leonardo Llanos. Bien, lo invito a que por favor saque su libro Jesús, el camino, la verdad y la vida
y se dirija a la lección número 33. Vamos a continuar con el interesante relato del pasaje bíblico que analizamos la semana pasada. Vimos que los fariseos, los saduceos no estaban tan contentos con los milagros que Jesús estaba realizando al sanar a las personas en sábado. Sin embargo, él seguía enfocado en la labor más importante, que era la de predicar. Y precisamente una vez que se retira de ahí, pasan otros acontecimientos igual de interesantes. Por ejemplo, en su libro puede ver que se menciona que una multitud se le echa encima a Jesús. ¿Acaso estaban enojados también con él, al igual que estos líderes religiosos? Bueno, la reacción que Jesús tiene al respecto cumple precisamente una profecía que lleva el título de esta lección. Jesús cumple una profecía de Isaías. Vamos a analizar lo que significa esto y vamos a invitar en esta ocasión con la lectura a nuestro hermano Manuel Velázquez. Los fariseos y los partidarios de Herodes planean matar a Jesús. Cuando él y sus discípulos se enteran, se retiran al mar de Galilea. Estando allí, acude a Jesús una gran multitud de gente de todas partes, de Galilea, de las ciudades costeras de Tiro y Sidón, del este del río Jordán, de Jerusalén, de Idumea, que está aún más al sur. Como Jesús cura a muchos de ellos, los que tienen enfermedades graves se le echan encima. Desean tanto curarse que no esperan a que los toque. Hay tanta gente que Jesús les pide a sus discípulos que le consigan una pequeña barca para alejarse un poco de la orilla y evitar así que lo aplasten. De esta forma podrá hablar desde la barca y desplazarse por la costa para ayudar a más personas. El discípulo Mateo indica que las obras que realiza Jesús cumplen una profecía de Isaías. ¿De qué profecía se trata? Miren, ese es el siervo que elegí, mi siervo amado, él tiene mi aprobación. Pondré mi espíritu sobre él, y él les aclarará a las naciones lo que es la justicia. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las calles principales. No romperá la caña que está quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Realmente, las naciones pondrán su esperanza en el nombre de él. No hay duda de que Jesús es el siervo amado de Dios, que cuenta con su aprobación. Él le aclara a la gente lo que es la verdadera justicia, que se ha hecho difícil de distinguir por culpa de las tradiciones religiosas falsas. Los fariseos interpretan la ley de Dios de una manera tan rígida e injusta que ni siquiera ayudarían a un enfermo si es sábado. Pero Jesús refleja la justicia de Dios y demuestra que cuenta con su Espíritu Santo, liberando a las personas de la carga que suponen las tradiciones injustas. Por eso, los líderes religiosos quieren matarlo. ¡Qué poca vergüenza! ¿Cómo se cumplen en Jesús estas palabras de Isaías? ¿No discutirá ni gritará y nadie no oirá su voz en las calles principales? Cuando Jesús cura a los enfermos, les ordena tanto a ellos como a los demonios que no le digan a nadie quién es Él. No quiere que la gente lo conozca por las noticias distorsionadas que circulan por las calles de boca en boca. Jesús también lleva un mensaje de consuelo a quienes se sienten como una caña quebrada, doblada y aplastada, a quienes son como una mecha que apenas arde, que está a punto de apagarse. No termina de aplastar ni de apagar a estas personas apacibles, sino que las anima con ternura y amor. Sin duda, las naciones pueden poner su esperanza en Él. Hermano Manuel, por el apoyo con la lectura. Vamos a hacer dos preguntas. ¿Cómo aclara Jesús lo que es la justicia sin discutir ni gritar en las calles principales? Hermana Alma Bolaños. Esto lo hace reflejando la justicia de Jehová, porque sabemos que los fariseos ya habían hecho una carga pesada el seguir la ley por sus tradiciones, no por lo que Jehová quería. Entonces él, al curar a los enfermos e inclusive hasta al expulsar a los demonios, les dice que guarden silencio porque no quiere ser conocido por las
palabras distorsionadas de lo que había sucedido. Entonces por eso dice que lo hizo de una manera callada. Muy bien, de una forma discreta, ¿verdad? Bien, la siguiente pregunta, ¿quiénes son como cañas quebradas o mechas que apenas arden y cómo las trata Jesús? ¿A quiénes representan estos atributos de alguna manera? Hermana Silvia de Velázquez. A todas las personas que quieren escuchar a Jesús y que, como vemos en este relato, pues llegan en cantidades grandes, pero Jesús no las maltrata, no les habla mal. De hecho, se menciona en el relato que cuando las personas están tan allegadas a Él, lo que Él hace es retirarse para poderles enseñar. No les dice váyanse, no las retira porque sabe su condición espiritual. Muy bien, qué bonitas cualidades de nuestro Señor Jesús. Frida Llanos. Así que como vemos, estas personas estaban afligidas, pero Jesús se compadeció de ellas, les enseñó los propósitos de Jehová y las curó. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora escuchamos el relato bíblico que nos menciona Mateo capítulo 12, estas palabras? Diríjase por favor, Mateo capítulo 12, el versículo 15 al 21. Vamos a escuchar esta primera lectura y después pasamos a la siguiente referencia. Como llegó a saber esto, Jesús se retiró de allí. Muchos también lo siguieron y los curó a todos. Mas con firmeza les ordenó que no le pusieran de manifiesto, para que se cumpliera lo que se habló mediante Isaías el profeta, que dijo: Mira, mi siervo a quien escogí, mi amado, a quien mi alma aprobó. Pondré mi espíritu sobre él y aclarará a las naciones lo que es la justicia. No reñirá, ni levantará la voz, ni oirá nadie su voz en los caminos anchos. No quebrantará ninguna caña cascada, y no extinguirá ninguna mecha de lino que humea, hasta que envíe la justicia con éxito. Realmente, en su nombre esperarán naciones. Bien, ahora diríjase por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 3, y vamos a escuchar el relato del versículo 7 al 12. Pero Jesús, con sus discípulos, se retiró al mar, y una gran multitud de Galilea y de Judea lo siguió, hasta de Jerusalén y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud, al oír cuántas cosas hacía, vino a él. Y él dijo a sus discípulos que le tuvieran dispuesta de continuo una barquilla para que la muchedumbre no lo oprimiera, porque curó a muchos, y el resultado fue que todos los que tenían dolencias penosas caían sobre él para tocarlo. Hasta los espíritus inmundos, siempre que lo contemplaban, se postraban delante de él y clamaban, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero muchas veces les ordenó rigurosamente que no lo dieran a conocer. Bien, ya con el cuadro completo de este pasaje vamos a extraer algunas lecciones y vamos a analizar precisamente el mismo. Primero, entonces, ¿por qué se le estaba echando encima la gente a Jesús? ¿Cuál era el motivo? ¿Qué es lo que estaban buscando? Hermana Antonieta de Peña. Sí, muchos de ellos tenían enfermedades graves y lo que ellos deseaban es que Jesucristo los sanara. Es por eso que hacían todo lo posible por estar cerca de Él, para ser curados. Bien, era mucha gente la que estaba acudiendo, ¿verdad? Hermano Trejo, ¿quiere comentar algo? Sí, como ya en muchas ciudades habían conocido lo que Jesús estaba haciendo, pues es obvio que se congregaran más personas. Entonces vemos ahí como, pues, hasta casi pues de tanta gente lo abruman, ¿verdad? Dice ahí que lo querían tocar, que, ¿verdad? Ándale, querían que los curara y por eso lo abrumaron ahí, casi lo aplastaban, ¿verdad? Muy bien, gracias hermano. Hermana Pilar Rodríguez. Incluso se menciona que ya lo aventaban se aventaban para que ellos lo tocaran, ya no se esperaban a que Jesucristo los tocara para que se curara. Así es, gracias. Era tal su deseo, su vehemencia por querer ser sanados, curados, que bueno, se abalanzaron, no para hacerle daño, ¿verdad?, sino porque querían recibir un beneficio. Y en vista de esto, ¿qué fue lo que hizo entonces nuestro Señor Jesús? Puede ver la ilustración para comentarlo. Hermana Gloria de Jiménez.
Sí, como se menciona aquí en Marcos 3, 9 y 10, se menciona que les dijo a sus discípulos que tuvieran dispuesta una barquilla para que la muchedumbre no lo oprimiera, y después dice que muchos pues de lejos estaban muy al pendiente para que él curara todas sus dolencias, pero no lo tocaba. Bien, entonces vemos que él se aleja un poquito, ya curó a la gente, ya la sanó, la gente se siente bien. Ha sido muchas las personas que han sido beneficiadas, pero una vez que Jesús está en la barca, está cumpliendo el objetivo por el cual está aquí, ¿verdad? En este momento con las personas. ¿Cuál es? Pudo haber seguido curando a más, pero ¿cuál era la labor más importante que él tenía que ejercer? Hermana Leti de Luna. Sí, él mismo lo dijo, que su labor más importante era hablar a las personas acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque era más importante en ese momento la enseñanza y la predicación del reino de Dios. Hermana Elsa Mendoza. Sí, porque estas personas se sentían desconsoladas, necesitaban consuelo. Como dice el texto, se sentían como una caña quebrada, doblada, aplastada. Entonces, Jesús lo que llevaba era un mensaje de consuelo. Así es. Hermano Francisco Cruz. Y como lo expresó el Mateo en su evangelio, pues cumplió una profecía, la de Isaías 42, 1 al 4, donde dice que aclararía a las naciones lo que es la justicia. Así que no solamente dijo, va a venir y va a curar a todos, sino va a aclarar la justicia. ¿En qué sentido? Que iba a dar a conocer la verdad y cómo teníamos que aplicarla. Bien, ese era un beneficio solamente en el momento. Recordemos que el mensaje que él traía iba a ser para siempre, ¿verdad? Porque estaba ofreciendo esas promesas. Ahora ya se mencionó que él estaba cumpliendo la profecía de Isaías, tal como se leyó a su momento. ¿Por qué se le dice a Jesús, mi siervo amado? Porque él reflejaba esa personalidad, ¿verdad?, hacia la gente. ¿Por qué se le considera entonces a Jesús el siervo amado, según esta profecía? Hermano Demetrio Bolaños, aquí adelante, por favor. Sí, porque Jehová Dios lo ungió y le dice que es su siervo amado, porque cuenta con la aprobación de Jehová, y él está para aclarar a la gente la verdadera justicia, ya que las tradiciones de esas personas, los que son los líderes religiosos, tienen tradiciones que opacan la ley y la legitimidad de lo que es la palabra de Jehová. Bien, gracias. Hermana Sandra Decano. Sí, para este tiempo estas tradiciones o estas leyes ya se han convertido para ellos en una carga, y sin duda tener una enfermedad física y aparte esta opresión espiritual, sin duda hacía de ellos una vida muy, muy triste. Por eso en el caso de Jesús, cuando él los libera de estas tradiciones, demuestra la justicia de Jehová, que la justicia de Jehová no es pesada, no es algo que cueste mucho llevarlo, sino que cuando se refleja de la manera correcta, trae una satisfacción espiritual. Bien, y se reflejaba, ¿verdad? Hermana Bersabet de Robles. Sí, nuestro Señor Jesucristo comenzó esta labor cuando estuvo en la tierra. Siempre era equitativo, siempre exigía valor de parte de Él, porque tenía que ir contra los prejuicios y el fanatismo que usaban los escribas y fariseos. Por eso se cumple la profecía de Isaías 42:3, cuando dice, ¿verdad?, que habla acerca de la mecha de lino que humeaba. Este recipiente tenía un poco de calor aún en el último suspiro de esta mecha. Y nuestro Señor Jesucristo nunca se mostró altivo, sino al contrario, compasivo, y nunca apagaría la última llama de esperanza de la gente, ¿verdad? De esta manera, él era humilde, y más que todo estaba haciendo notar que la justicia de parte de Jehová, y lo desplegaba con toda la gente, aún con aquella que era gente común. Gracias, hermana, por destacar esos atributos de nuestro Señor Jesús. Hermana Berenice de Villaseñor.
Entonces, qué bueno es ver cómo en el caso de Jesús, al ser el siervo amado de Jehová y tener su aprobación, por eso dice la profecía que Jehová le daría su espíritu. Y en el caso de Jesús hizo buen uso de este espíritu porque lo usó para el bien de las personas, para curarlos. Pero también ese espíritu le permitió a él hablar de la verdadera esperanza que duraría para siempre en las personas. Por eso es que él utilizó el poder que Jehová le dio, sí, para quitarle dolencias a las personas, pero una dolencia eterna en sus corazones también. Correcto, muy bien. Hermano Jorge Aguirre, aquí adelante, por favor. La misma profecía de Isaías señalaba claramente en este caso que las naciones pondrían su esperanza en el nombre de él. Esto no fue por casualidad. La manera de enseñar, de dirigirse a las personas, las atraía. Teniendo el espíritu de Jehová, pues eso fue lo que de alguna manera contribuyó a que las personas lo siguieran, y esas personas que se sentían abrumadas como cañas cascadas, entonces buscaban su enseñanza para que de esta manera pudieran sentirse reconfortadas. Bien, gracias, es un buen punto. Hermana Kesia de Rojas. Sí, así como Jesús expuso con claridad la naturaleza de la justicia verdadera, sus discípulos también aprendieron a demostrarla. En nuestro caso, hemos también de aceptar las normas divinas del bien y del mal, pues Jehová solamente tiene el derecho de determinar lo que es justo y recto. Y si lo hacemos así, nuestra conducta dirá mucho sobre el significado de la verdadera justicia. Bien, muy bien. Hermana Antonita. Este relato a mí también me enseña, hermano, que Jesucristo amaba a las personas y siempre se ponía en su lugar de ellas. Incluso les demostró su amabilidad y su paciencia al retirarse de una barca. Incluso los pequeñitos siempre querían estar con él. Es un buen ejemplo para nosotros de que debemos de tener la paciencia cuando nosotros vamos a predicar a las personas. Debemos de ser considerados al darles el mensaje de las buenas nuevas. Bien, ese es el ejemplo que podemos seguir. Vemos a la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo eran los fariseos? Se ha mencionado un poquito sobre su interpretación de la justicia, pero ¿cómo eran ellos? ¿En qué se diferenciaban con nuestro Señor Jesús? Hermana Olivia de Llanos. Sí, ellos interpretaban la ley de tal manera que era tan rígida e injusta que por eso es que se les hacía una carga. A diferencia de Jesús, se notaba en Jesús que contaba con el Espíritu Santo de Jehová y les hacía muy ligera la carga. Bien. Hermana Esmeralda de Aguirre. Simplemente dejaban el amor y la justicia fuera. Por eso le interpretaban tan mal la ley. Nunca fue el deseo de Jehová que esa ley sirviera para que las personas sufrieran. Era lo contrario, pero al dejar fuera la ley, el amor y la justicia, pues todo lo hacían mal. Gracias, hermana, muy bien. Hermana Yolanda de Trejo. Sí, hermano, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, ¿verdad?, que esos fariseos ponían cargas en los hombres, pero ellos solos no movían un dedo para realizar lo que la palabra de Dios decía. Es otro punto, hermana Alma Bolaños. Sí, como dice el versículo 19, que nuestro Señor Cristo Jesús no tuvo que ni siquiera levantar la voz, porque Él lo demostraba con hechos y no con palabras, como en el caso de los fariseos. Por eso Cristo Jesús les dijo, hagan lo que dicen, mas no lo que hacen. Bien, gracias por destacarnos eso. Hermano Ricardo Robles. Punto importante o muy necesario. Cuando Jesús se aplicó la ley, no la aplicó como tal, así nada más, sino porque emanaba de su corazón. El amor que tenía hacia Jehová y el amor hacia la justicia hacía que no cayera en esa idea que los fariseos tenían de hipócritas o malversar la ley. Entonces el detalle aquí que nos ayuda a ver es esto: apreciar a Jehová y apreciar su ley, pero desde el corazón. De esta manera se aplicará mejor la justicia. Bien, correcto, hermano, gracias. Tenemos a Jesús, conocedor de la ley, y la aplicaba. Tenemos a los fariseos, que también la conocían. Pero, ¿cuál era la diferencia en sus corazones, hermanos? ¿Cómo se imaginan a los fariseos, tal vez, hermano Israel Villaseñor? Sí, la actitud de los fariseos era una actitud altanera, ¿verdad? Orgullosa.
a diferencia de la de Jesucristo. Ellos solamente usaban la ley para enseñorearse por encima de los demás, para aplastarlos, maltratarlos y machucarlos, mientras que Jesucristo usó la ley para refrescar. Esa es la gran diferencia que existía entre ellos dos, por eso nosotros podríamos preguntarnos, y sobre todo, ¿verdad?, el caso de los que llevamos la delantera, ¿cómo usamos nosotros la ley que Jehová ha establecido en su palabra escrita a favor de su congregación? Bien, esa es una buena aplicación, ¿verdad? Hermana Bersabe, ¿quiere comentar? Sí, podemos ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que ejercía la justicia divina de parte de Jehová. Por ejemplo, cuando Él les dice que no les digan a los demás en cuanto a sus milagros, Él no quería que de una forma sensacionalista ellos aprendieran de Él o supieran por la gran gloria que el mundo le daba, sino sencillamente que no lo supieran, para que cuando lo vieran, lo escucharan y ellos lo comprobaran, vieran en realidad lo que tenían en su corazón y de esa manera respondieran por el corazón de ellos y también en la forma en que Jesús lo hacía. Así es, correcto, muy bien. Hermana Yolanda de Trejo. En Mateo 15:8, hermano, nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí. Entonces, con esas palabras podemos ver, darnos cuenta lo que había en el corazón de estos fariseos. Así es. Imagínense entonces a los fariseos duros, restrictivos, inflexibles. ¿Serían personas que atrayeran a la gente? ¿Que desearan acudir a ellos por ayuda? Pero cuando ven a Jesús entonces ayudando, curando, teniendo sabiduría para poder compartirla con todos ellos, ¿qué personalidad o cómo se imagina usted a Jesús en ese momento cuando está ofreciendo, cuando está dando? ¿Qué le permite a usted a llegarse a Jesús? ¿Sea atractivo para usted el hecho de conocerlo, de saber más de él, de su mensaje? Hermana Sandra Decano. Inclusive a lo mejor hasta el lenguaje corporal que él tenía, las facciones con las que observaba a las personas, un rostro amable, una sonrisa, algo cálido, a diferencia de los líderes religiosos, sin duda sí atrayente hasta para los niños, porque los niños se querían acercar a él y no le tenían miedo. Bien, ese puede ser un punto, ¿verdad? Cuando se da la profecía de Isaías, ¿denota usted la sabiduría de Jehová? Lo que ya estaba diciéndole con anterioridad a la nación o a la gente que supiera de él. ¿Qué refleja esta profecía, hermanos? En relación a de quien se está hablando. Porque lo está haciendo Jehová, hermano Limón. Sí, en este caso aquí refleja la confianza que le tenía Jehová a su hijo, porque se atrevió a profetizar desde mucho tiempo atrás su manera de actuar, y vemos que realmente confiaba tanto y Jesús era tan obediente que de esa manera actuó. Bien, muy bien, eso es un reflejo, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes lleva un mensaje de consuelo y por qué es tan importante? Porque no se limitaba solamente a las personas que sí eran bastantes en ese momento, ¿verdad? En ese instante eran mucha la multitud, pero este mensaje tenía que trascender para el beneficio de quienes más. Hermano Demetrio Bolaños. Sí, para todas aquellas personas que se sienten ya pues decepcionadas de sus ideologías religiosas, como lo dice en Isaías, como una caña quebrada o doblada y aplastada. Entonces, lejos de que Cristo Jesús les dijera que no se interesaba en ellos, al contrario, los tenía muy presentes y les hablaba de tal manera que ellos se sentían regocijados y por eso los seguían. Y tanto así que tuvo que usar una barca para que no se le echaran encima. Muy bien, gracias hermano. Hermano Israel Villaseñor. Sí, de hecho podemos hasta pensar en algunos judíos que tenían un corazón sincero. Ellos sabemos que probablemente estaban viendo cosas sobre las cuales ellos no estaban de acuerdo con sus líderes religiosos. Sin embargo, al ver a Jesucristo, escuchar lo que Él enseñaba, ver las cosas que Él hacía, seguro hasta en el caso de ellos les levantó el ánimo y les hizo saber que efectivamente había esperanza y había cosas buenas por delante. Por eso es que también en nuestro caso, cuando nosotros lo vemos así, sabemos que sí es cierto, la organización de Jehová está hecha por personas imperfectas, pero
Eso es lo que hace que sea especial, el Espíritu Santo de Jehová haciéndola fulgurar. Gracias. Hermano, allá atrás, Samuel Rojas. Tal como dice el hermano, es importante entonces que en todo momento mostremos ese amor, esa ternura, ¿verdad? Ejemplificando a Jesucristo, pues damos un ejemplo a todas las personas, y él quería que todas las personas supieran que su reino realmente es el que va a poner paz y va a dar seguridad. Entonces nosotros debemos de demostrar que realmente nos regimos por ese amor sincero. Bien, correcto, gracias. Hermana Irene Frías. Sí, ahí en Mateo 12:21 dice que realmente en su nombre esperan naciones. Hoy efectivamente ya no se hacen milagros ni nada por el estilo, pero hemos ejercido fe tanta gente, y como se mencionó en todos los medios que se han dado para dar a conocer su reino de Jehová, y obviamente lo que conlleva las bendiciones que nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido con lo que nos enseñó en sus milagros, y que hoy por hoy esperamos encontrar de alguna manera alivio muy pronto a todas nuestras dolencias. Bien, gracias por destacar eso, hermana. Hermana Miriam Martínez. Algo sobresaliente, como Jesús mostró ternura y amor, así que eso me enseña que yo también debo de demostrar, quizás con las personas o dentro de la congregación, con los hermanos que tengan problemas, quizás también escuchándolos, o también como preguntándonos cómo pudiera yo ayudarlo, cómo me sentiría. De esa manera vamos a actuar y demostrar que realmente nos interesamos unos por otros. Bien, gracias. Hermana Berenice de Villaseñor. Y quizás muchas personas que escucharon lo valioso que él enseñó ese día no recordaron, pasando el tiempo, todo lo que él dijo, ni les quedó todo muy claro, pero la forma en la que Jesús lo hizo, el amor y la ternura que aprendió de su Padre y que les transmitió, fue lo que se quedó en ellos. Igual aquí ha habido muchas ocasiones en las que las personas expresan que no recuerdan de qué habló su primera reunión en la que nos acompañaron, pero recuerdan el amor con el que se les trató. Entonces, para que esas experiencias sigan siendo repetitivas, podemos contribuir a, en cuanto veamos una cara nueva, tomar la iniciativa, ir a saludarlos y tratarlos con amor. Gracias. Ese es un buen punto, hermanos, ¿verdad? Porque efectivamente nuestro Señor Jesús compartió muchas enseñanzas, pero el trato con las personas, ¿sí? A diferencia de los fariseos, se sintieron contentos, a gusto, y eso se quedó seguramente grabados en sus mentes y en sus corazones, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo podemos imitar hoy día esta actitud de nuestro Señor Jesús? Hermana Araceli Bolaños. Pues no anteponiendo nuestros intereses, siempre estar en mente, por ejemplo, qué necesidad tiene cada persona, porque así como nuestro Señor Jesucristo curó persona por persona, porque cada uno tiene una dolencia diferente, de la misma manera podemos esforzarnos para conocer más allá de lo que tienen esas personas que están estudiando, o aquí en la congregación también, a ver cada uno de los hermanos qué necesidades tienen, qué están pasando, para poder entender mucho de las actitudes o situaciones que están viviendo, y siempre ser mostrar ese espíritu y ese amor ante todo lo que podemos hacer. Gracias, Ana, muy bien. Por favor, dirija su vista nuevamente a la lámina de su libro. Vea a nuestro Señor Jesús. Lo más importante en ese momento es el mensaje, porque las promesas que está ofreciendo a esas personas que están enfrente de Él le van a quitar sus problemas, no en ese momento, sino para siempre. Son promesas que Él hacía en ese momento porque ya se había dicho en la palabra de Dios. Él dijo que lo más importante era predicar las buenas nuevas del reino de Dios, y es lo que hacía, porque iba a ser para siempre el poder solucionar todo lo que se estaba presentando. Hermanos, efectivamente, como se comentó hace un momento, tal vez hoy no hay milagros, pero lo que sí podemos hacer y lo que sí está en nuestras manos es interesarnos por los demás en sus necesidades. Eso es la manera en que reflejaremos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Los felicitamos por sus excelentes comentarios. Hermano Llanos, agradecemos también muchísimo su consideración para este estudio bíblico de congregación. Y no es cierto que nos sentimos conmovidos y fortalecidos al ver el cariño, al ver la ternura con la cual Jehová y Jesucristo y su organización nos tratan a nosotros.
Pero mire, también es cierto que nos sentimos agradecidos. Agradecidos porque, como mencionamos o analizamos durante esta reunión, hemos visto el excelente trabajo que los hermanos de Cristo, los cristianos ungidos, han hecho durante todos estos años. ¿No creen ustedes que su esfuerzo realmente se ve en las miles de congregaciones que hoy en día hay? ¿En el alimento espiritual que todos los días recibimos? Sí, podemos ver cómo es que Jehová ha ayudado a estos cristianos ungidos a cumplir con su labor. Sin embargo, como lección importante en el caso de nosotros, puede ser el hecho de ver la actitud de quien estamos imitando. ¿Somos diligentes como los primeros 2 esclavos? ¿O tenemos la actitud del último, quien sencillamente dijo, tengo el privilegio, pero prefiero no hacerlo, porque no veo la necesidad de hacerlo, o por tener sencillamente prejuicios en contra de su amo? Nosotros tenemos que ser diligentes en las cosas que hacemos, ayudar a los hermanos de Cristo con la actividad de predicar las buenas nuevas, ayudar a otras personas a acercarse a Jehová. ¿Lo hacemos con amor? ¿Con prontitud? Bueno, valdría la pena que nosotros pudiéramos hacer un análisis de manera concienzuda y ver en qué aspectos podemos mejorar. Es probable que solamente sea un cambio de actitud o a veces un poco más de preparación, y eso puede ayudarnos muchísimo. También, como tuvimos la oportunidad de analizar en Lucas capítulo 20, versículo 38, Jehová puede llegar a convertirse en nuestro Dios y tenernos en su memoria por siempre, lo que nos garantiza la vida. ¿No es cierto que vale la pena entonces el esfuerzo? Y como aprendimos también hasta en el discurso, al resucitar, aquellos que han perdido a sus seres queridos, a sus cónyuges en la muerte, ¿deberíamos de preocuparnos hoy por saber si vamos a poder estar o no con ellos? ¿Verdad que es más importante estar ahí? Hagamos todo lo posible por hacerlo así. Y es que mire, en nuestra próxima reunión tendremos precisamente la oportunidad de analizar en el relato de Lucas las palabras de Jesucristo con relación a la señal que marcaría el fin de este sistema de cosas. Pero algo en lo que queremos centrar nuestra atención es en la expresión, nuestra liberación se acerca. ¿Cuándo aplican esas palabras? Ya lo veremos. Por eso no se pierda la próxima reunión. Además, también contestaremos una pregunta interesante para garantizar que el cumplimiento de estas palabras. Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30, Jesucristo hizo un pacto. ¿Pero qué pacto hizo Jesús? ¿Con quién lo hizo? ¿Y qué logra ese pacto? Ya escucharemos también la respuesta. Por eso, vamos a concluir esta reunión y a regresar a nuestros hogares a seguir meditando en la valiosa información que hemos aprendido. Pero para poder concluir queremos invitarlos a que antes de que podamos, ¿verdad?, cantar la canción final, presten mucha atención a unos breves anuncios que tenemos. Estos son los siguientes. El primero dice, con respecto a la conmemoración, la noche del viernes 19 de abril de 2019 nos reuniremos para celebrar la Cena del Señor. A partir del año 2019 se ajustarán las reuniones durante la semana de la conmemoración para dar más atención a esta ocasión especial. Cuando la conmemoración tenga lugar entre semana, se celebrará la reunión de entre semana, mientras que si la conmemoración cae en fin de semana, no se celebrará la reunión de fin de semana. Además, les informamos que la conmemoración del 2020 tendrá lugar el martes 7 de abril y la del 2021 el sábado 27 de marzo. ¿Ya tenemos las fechas? De aquí hasta el 2021. No las pase, ¿verdad?, por alto. Vaya haciendo buenos arreglos. El segundo anuncio, el discurso especial. Con el fin de generar entusiasmo por la conmemoración, el discurso especial, cuyo título provisional es Luchemos por la vida que realmente es vida, se presentará la semana anterior a la conmemoración, la del 8 de abril. Las congregaciones que asistan a una asamblea o reciban la visita del superintendente de circuito durante la semana del 8 de abril, lo tendrán, como regla general, una semana antes. La mayoría de las congregaciones verán un discurso previamente grabado por la sucursal y, en muchos casos, pronunciado por un miembro del comité de sucursal. Esperamos que este aviso anticipado les sea de utilidad al prepararse para estas importantes fechas. Anuncio número 3. Programa Mundial de Ayuda.
El Programa Mundial de Ayuda se ocupa de los gastos por incidentes ocurridos en salones del reino, salones de asambleas y sucursales, incluidos los debidos a desastres naturales, incendios, robos o vandalismo. El costo para el próximo año se cubrirá si cada publicador contribuyera aproximadamente, bueno, eso ya se comentará más adelante. Esto no quiere decir que se espera que cada publicador aporte esa cantidad exacta. Más bien, cada congregación puede aprobar una resolución para donar fondos a la obra mundial y después los publicadores podrán hacer sus donaciones a la congregación de acuerdo con su resolución. Note que esto es para el nuevo Programa Mundial de Ayuda para el año 2019. Dice el anuncio número 4, nueva tarjeta de contacto. Se puede solicitar una nueva tarjeta de contacto que muestra únicamente el logotipo de jw.org en la parte frontal. En el reverso contiene unas líneas para que cada publicador escriba un mensaje breve, un texto bíblico u otra información. Esta tarjeta forma parte del kit de enseñanza y puede empezar a usarse tan pronto como la congregación lo reciba. Pronto recibiremos las nuestras. Además, hay algunos otros anuncios con respecto a las asambleas que vienen. Esos ya los sabremos más adelante. Así que vamos a concluir nuestra reunión. Para poder concluir con nuestra reunión, vamos a cantar una última canción. Esta es la canción número 116, que lleva como título Seamos amables y bondadosos, y está basada en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 32. De nuevo, si le es posible, queremos invitarlo a que juntos nos pongamos de pie y cantemos con entusiasmo la canción 116. Al finalizar, invitaremos a nuestro hermano Jonathan Limón para la oración de conclusión.